Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos de programación multihilos o multithreading. Cuando hablamos de este término de multihilos, se refiere a que podemos ejecutar múltiples instrucciones a la vez, aunque es un concepto que muchas veces se malentiende. ¿Por qué? Cuando hablamos de multihilos no es como que en realidad se están ejecutando varias cosas a la vez, sino que es como multiprocesamiento simulado, es decir, como que se ejecutan las tareas a la vez, pero es como que van intercambiando entre una tarea a la otra en fracciones de segundos, en nanosegundos, ¿verdad? Dependiendo de si el procesador está ocioso, entonces va intercambiando entre un hilo y otro. Nos referimos a un hilo prácticamente a una tarea, algo en particular que se está ejecutando, que eso puede ser un cálculo aritmético o puede ser que está procesando una información. Es una tarea que se está ejecutando y pueden ejecutarse varias a la vez, pero recuerden que es simulado. Cuando ya hablamos de que verdaderamente se están ejecutando varias tareas a la vez, a eso se le llama multiproceso, que en ese caso sí es que se le asigna una tarea a un procesador o a un núcleo del procesador en particular, que ya ese es otro tema por aparte, que es un poco más complejo que programación multihilos. Pero para la mayoría de los casos, cuando se están desarrollando proyectos en Java, creo que multihilos es más que suficiente y es un tema una funcionalidad bastante utilizada en el mundo de programación, ya cuando estamos trabajando con tareas asíncronas. Y sí hay que aclarar un poco ese concepto de tareas síncronas y asíncronas, así que tiene bastante que ver con esto de multihilos, así que vamos a aclararlo un poco. Nosotros estamos acostumbrados, de lo que hemos visto en Java, estamos acostumbrados a trabajar de forma síncrona, es decir, ejecutamos una instrucción después de la otra. Digamos que instrucción 1 sea un conjunto de instrucciones aritméticas, después de ello hace otro conjunto de instrucciones que son otros cálculos y al finalizar de esa instrucción pasa a la siguiente. Digamos que son 3 funciones o 3 bloques y que la primera dura 1 segundo, la segunda dura 2 segundos y la tercera dura 1.5 segundos. Entonces aquí tenemos 4.5 segundos de ejecución de todo mi programa. Eso sería síncrono, ¿verdad? Una tarea después de la otra. Pero si fuera asíncrono, tenemos las instrucciones se levantarían o se empezarían a ejecutar en paralelo. Y si esta instrucción dura 1 segundo, esta dura 2 y esta dura 1.5, entonces al final de todo prácticamente terminarían las 3 en un máximo de 2 segundos, que sería la tarea más larga, ¿verdad? Y eso sería un procesamiento asíncrono, varias tareas a la vez. Y como les mencioné hace un momento, cuando trabajamos en multihilos, prácticamente está el mismo procesador pasando de una tarea a la otra dependiendo de lo ocioso que esté. Están interactuando entre ellos, ¿ok? Y bien, bajo esta premisa vamos a poner manos a la obra en Java para ver cómo trabajar con hilos y cómo poder ejecutar tareas simultáneas. Así que vamos a pasar a Eclipse y vamos a crear un pequeño proyecto por aquí. Aquí, nuevo proyecto en Java. Vamos a crear un proyecto básico sin JavaFX ni nada por el estilo. Claro, luego vamos a ver cómo implementar los hilos utilizando JavaFX, pero en este caso vamos a poner un ejemplo básico de hilos, ejemplo hilos, y luego finalizar. Y vamos a crear una nueva clase, la clase principal, que va a gestionar las tareas recurrentes, ¿verdad? O concurrentes, perdón. Nueva clase, le vamos a poner ejemplo hilos y vamos a incluir el método main aquí. Así que vamos a hacer un ejercicio en el cual se ejecuten varias tareas o unas tres tareas y que estas duren cierto tiempo, y primero lo vamos a ejecutar de forma síncrona y después de forma asíncrona utilizando hilos. Para ello vamos a simular una función que se ejecuta durante 3 segundos. Es decir, en vez de yo escribir unas instrucciones que se tarden 3 segundos, vamos a simular como que se ejecuta algo durante 3 segundos. Así que vamos a hacer como un tipo de pausa. ¿Cómo logro eso en Java? Utilizando la clase thread
que de hecho esta es la clase que vamos a utilizar nosotros para trabajar con hilos. Se llama thread, que es hebra o hilo en inglés, y vamos a utilizar un método que se llama slip. Y aquí vamos a poner los milisegundos, así que voy a poner 3000, que vendrían siendo como 3 segundos. Y eso prácticamente es una pausa de 3 segundos. La clase thread no hay que importarla porque está dentro del paquete java.lang que se importa por defecto. Lo que sí es que hay que gestionar una excepción en dado caso ocurra un error interno del sistema y no pueda hacer la pausa. Por lo general eso no pasa, pero igual hay que gestionar la excepción. Vamos a poner un bloque try catch y la excepción que hay que gestionar es esta, interrupted exception. Y vamos a borrar ese comentario para que no haga demasiado espacio aquí. Ok, y vamos a poner al inicio de este try catch, o bueno, vamos a poner todo dentro del try, lo vamos a poner aquí todo. Y vamos a poner aquí un mensaje system.out.println y vamos a poner inicio ejecución. Ok, y vamos a poner un mensaje al final que diga fin de la ejecución. Listo. Ahora vamos a probar a ejecutar esto. A ver cuál es el resultado. Lo ejecutamos y comenzó. Van a pasar 3 segundos y dice fin de la ejecución. Ahí hubo una pausa, ¿ok? Así que si nosotros tenemos 3 tareas, vamos a simularlas aquí con una función. Vamos a crear una función por aquí. Public static void, y vamos a poner esta función que se llame tarea, y vamos a ponerle esta lógica que tenía aquí de la pausa, la voy a mover a esa función acá, y vamos a recibir aquí una cadena que diga nombre tarea, y aquí vamos a poner inicio ejecución tarea, y le vamos a concatenar nombre tarea. Ok, y vamos a poner aquí la finalización, fin de la ejecución de la tarea, y que le concatene nombre tarea. Ok, y esa función la vamos a llamar múltiples veces desde aquí. Entonces vamos a poner tarea y vamos a poner 1, tarea 2, tarea 3. Y aquí estaríamos simulando el escenario primero, el de tareas síncronas, tal y como nosotros siempre lo hemos hecho, una ejecución después de la otra. Así que tarea 2 se va a ejecutar hasta que la 1 termine. Es decir, si cada una de ellas tarda 3 segundos, entonces todo mi programa va a durar 9, ¿verdad? 9 segundos. 3 segundos aquí, 3 segundos aquí y 3 segundos aquí, porque una es después de la otra, entonces más o menos va a tardar esos 9 segundos. Así que va a iniciar la tarea 1, pasan 3 segundos, finaliza y comienza la otra, termina y comienza la otra, que es la 3, y finalizó todo el programa, ¿verdad? Entonces esa fue una ejecución síncrona. Ahora veamos, ¿cómo sería una ejecución asíncrona? Para ello siempre vamos a utilizar la clase thread, nos sirve bastante para gestionar las tareas asíncronas. De momento, lo único que estamos haciendo con thread es poner una pausa, pero el uso de esa clase va un poco más allá. Nos sirve para levantar tareas asíncronas, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hacer. Voy a crear una clase para encapsular esta funcionalidad y poder crear varios hilos y levantarlos a la vez. Así que voy a crear una clase aquí, nueva clase, y le vamos a poner a esa clase hilo. Esta no tendría método main. Recuerden que un proyecto en Java debería de tener solo una clase con el método main. Y este sería mi hilo y vamos a pasar la funcionalidad del hilo aquí. Pero primero vamos a construir la estructura de un hilo. Para que yo pueda ejecutar un hilo y se puedan levantar varios de forma simultánea, necesito que la clase que yo voy a utilizar
herede de la clase thread, ya sea de esta forma, extends thread, y de esta forma ya podría levantar tareas de forma asíncrona en esta clase, nada más que tendría que sobreescribir un método que se llama run. La otra forma para poder utilizar hilos en vez de utilizar extends sería implementando una interfaz que se llama Runable. Implements Runable. Ahora, ¿por qué podríamos hacerlo con thread o runable? Es porque la clase thread en realidad implementa esa interfaz y esta interfaz es la que tiene el método run, y como es una interfaz, todos los métodos de la interfaz son abstractos, así que nos obliga a sobreescribir el método run, que es el que nosotros necesitamos. Así que podríamos utilizar la ayuda y darle clic aquí que dice agregar métodos que no han sido implementados, y ahí está public void run. Y prácticamente este es el núcleo del hilo. Prácticamente lo que esté dentro del método run sería las instrucciones de mi tarea. Es lo que va a ejecutar. Y lo que yo voy a ejecutar sería este bloque de aquí, ¿verdad? Entonces podríamos copiarlo y pegarlo tal y como lo tenemos aquí. Lo vamos a pegar acá. Este sería como el núcleo del hilo. Y eso es lo que vamos a ejecutar. Ahora, en el caso del nombre de la tarea, pues lo pasábamos como parámetro aquí en esta función que creamos que se llama tarea, ¿verdad? Pero de este método run no podríamos enviarle ningún parámetro, así que lo que podríamos hacer es que ese nombre de tarea sea como un atributo aquí, privado, nombre tarea, y que sea un string, e inicializar este valor utilizando el constructor public hilo. Estamos creando el constructor y vamos a inicializar ese valor de nombre tarea aquí, nombre tarea, y vamos a poner this.nombre tarea igual a nombre tarea. Ok, falta el tipo de dato acá. String. Listo. Y al momento de ejecutar run, esto lo levantaría de forma asíncrona. Así que si levanto 3 hilos, ejecutaría esto 3 veces, pero serían al mismo tiempo. De esta forma, asíncrona. Entonces es lo que vamos a hacer ahora aquí en ejemplo hilos. Ya voy a borrar esta parte de aquí y voy a crear 3 objetos del tipo hilo. Y vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a declarar 3 objetos hilo tarea 1 igual a new hilo, y recibe como parámetro el nombre de la tarea. Entonces así sería la lógica. Y vamos a sustituir esto y esto también. Tengo tarea 1, tarea 2 y tarea 3. Entonces, bien, tengo las tareas. Al momento de crear las instancias de la clase hilo, el método run no se ejecuta. ¿Cuándo se ejecuta el método run? Cuando yo del objeto que acabo de crear ejecute un método que se llama start. Entonces vamos a llamar ese método start, tarea 1.start. Nada más que aquí hay un pequeño error. No sería tarea 1.start, sino que sería new, un nuevo hilo, new thread. Pero ahí ya utilizamos la clase thread de Java, la que utilizamos para establecer la pausa. Y eso nos va a retornar un objeto del tipo thread, y de ese objeto del tipo thread nosotros podemos llamar al método start. ¿Ok? Y el constructor de thread le envío un objeto que herede runable, tal y como lo hemos hecho aquí, y con eso iniciaría la tarea. El método start internamente llamaría el método run y ejecutaría este bloque de acá. Sin embargo, creo que una forma para evitar hacer esto, que se nota un poco engorroso, lo que podríamos hacer es que en vez de implementar la interfaz runable, podríamos heredar, tal y como lo teníamos en un inicio, extends thread. De esta forma.
Y eso nos ahorraría hacer esto, porque ya estos serían instancias de la clase thread, porque lo estamos heredando, y sería suficiente con poner tarea 1.start, aún así. Entonces podríamos iniciar las 3 tareas al mismo tiempo, 1, 2, 3. Ya no esperaría la tarea 2 a que termine la tarea 1. Y no esperaría la tarea 3 a que termine la tarea 2, sino que las 3 se ejecutarían al mismo tiempo y ejecutarían las instrucciones y terminarían. Claro, puede darse el caso en que una termine primero que la otra por márgenes bien cortos de tiempo, pero es algo normal. Puede dilatarse un poco el tiempo dependiendo del procesador, pero eso no tiene nada de malo. Puede darse el caso que termine primero la tarea 3 que la 1 o al revés, la 2, etc. Veamos. Iniciaron las 3, 1, 3 y 2. Y luego vemos que finalizó la ejecución de la tarea 1, después de la 3 y después de la 2. Así que fue algo como aleatorio, pero en realidad es como que se levantaron las 3 al mismo tiempo y terminaron, pero pueden terminar en un orden diferente. Y esto me puede servir bastante cuando estamos desarrollando programas en los cuales es necesario ejecutar varios bloques de instrucciones al mismo tiempo, o para ejecutar instrucciones asíncronas. Por ejemplo, cuando tengo que consultar información a un servidor y el servidor se tarda un montón de tiempo, pero no voy a esperar a que el servidor termine de procesar lo que va a procesar para seguir trabajando. Yo puedo ejecutar una tarea, un hilo que vaya a traer esa información del servidor, y ese hilo cuando termine me notifique que terminó y ejecutar otras tareas, pero por mientras sigo haciendo otras tareas más. O por ejemplo, en un videojuego yo podría utilizar un hilo para ejecutar ciertas instrucciones de movimiento o para que vayan apareciendo los enemigos, o puedo utilizar otro hilo para la música, etc. Puedo utilizar este concepto para muchas cosas más. ¿Ok? Pero este es el concepto básico de hilos. Cuando no uso hilos es programación síncrona normal, una instrucción después de la otra, y cuando uso hilos es programación asíncrona. Puedo levantarlos todos al mismo tiempo y puede terminar uno antes o después, pero eso depende de uno, sería del tiempo que dure cada hilo en particular, y dos, depende de lo ocupado que esté el procesador, así que el tiempo puede variar un poco, pero la idea es esa. Ahora vamos a continuar con este tema de hilos, pero vamos a pasar un poco a JavaFX, porque sí hay ciertos detallitos que me gustaría que discutiéramos en este video, tomando en cuenta el concepto de hilos con JavaFX. Así que vamos a hacer un pequeño programa con JavaFX. Vamos a crear un nuevo proyecto, así que vamos a darle clic aquí. Y recuerden que tienen que tener instalado JavaFX. En videos anteriores he explicado cómo hacerlo, pero recuerden que tienen que ir al marketplace de Eclipse y buscar FXClipse. Se van a Help, Install New Software, y aquí ponen JavaFX, y les tiene que aparecer la opción pero no es aquí, es en el marketplace, Eclipse Marketplace, y escriben JavaFX y tendría que mostrarle una opción que dice FXClipse. Esa la instalan, y además de eso tienen que descargar el SDK de JavaFX, que ese viene por aparte, y ahí vienen las librerías que hay que incluir, ¿verdad? Eso ya lo explico en videos anteriores, pero solo por si están viendo este video por primera vez, si no vieron los anteriores, tienen que descargar FXClipse y luego instalar o descargar las librerías del SDK de JavaFX. Así que volvamos aquí, nuevo proyecto. Ya instalando el FXClipse aparecería esta carpeta que dice JavaFX, un nuevo proyecto en JavaFX. El proyecto le vamos a poner ejemplo hilos JavaFX. Vamos a darle clic en siguiente.
Luego en siguiente, aplicación de escritorio, el paquete que se llama application, en lenguaje le vamos a poner fxml y voy a optar por utilizar un anchor pane y que sería el panel principal del tipo anchor pane para poder ubicar los componentes libremente. El file name, que sería de la vista, le vamos a poner ventana y aquí también le voy a poner ventana controller para el controlador. Y vamos a importar las librerías necesarias. En mi caso yo tengo las librerías, las descargué aquí en esta carpeta de Others, JavaFX, Live. Recuerden que cuando descargan las librerías del SDK de JavaFX es un zip, lo descomprimen en algún lugar seguro donde no entre en conflicto con otros archivos. Y las librerías son estos archivos con extensión .jar, así que hay que agregarlos al proyecto. Vamos a ir al proyecto de entrada. Cuando creamos un proyecto en JavaFX, si no hemos agregado las librerías de JavaFX, nos va a mostrar estos errores que no encuentra estas clases. Entonces hay que ir a Project, Properties, luego vamos a Java Build Path, luego en la pestaña de Libraries seleccionamos Class Path y vamos a agregar jars externos. Y yo ya tengo aquí seleccionada la carpeta que les indiqué. En mi caso es esta. En la carpeta lib están los archivos .jar de JavaFX. Y bueno, el zip no hay que incluirlo, solo son los .jar. Ok, y luego apply and close. Listo, y ya me reconoce las clases de JavaFX. Ahora, si yo intento ejecutar el programa en JavaFX, me va a mostrar un error porque falta una configuración más al momento de correr. Si intenten ejecutarlo la primera vez para que puedan hacer esta configuración que vamos a hacer a continuación, vamos a ir a Run, luego Run Configurations y va a seleccionar la clase main del proyecto en el que estoy trabajando. Y nos vamos a Arguments y aquí en VM Arguments vamos a escribir lo siguiente, sería esto. -- module path, luego entre comillas vamos a poner la ruta de donde están ubicados los archivos de la librería de JavaFX. Luego -- add modules, JavaFX controls y JavaFX fxml. Así que yo solo voy a copiar y pegar esto y de aquí lo que voy a cambiar sería la ruta, ¿verdad? Solo eso es lo que voy a cambiar y la ruta es esta de aquí. Vamos a copiar la URL de donde están las librerías aquí. Esto debería de cambiar para ustedes y vamos a copiar esto, lo voy a pegar acá, ahí está. Tengan cuidado que no haya espacios extra, por ejemplo aquí en el igual no deben haber espacios extra, ni aquí tampoco, así que tengan cuidado con eso. Luego apply y run y debería de ejecutar. Ok, y falta algo más. En el caso de que estén utilizando Mac, deben de quitar esta selección que está aquí. Creo que si no me equivoco solo aparece cuando están en Mac. Así que igual si les aparece en Linux o en Windows, entonces lo deseleccionan. Luego Apply. Luego en Run. Ok. Listo. Ahora vamos a ciertos componentes a nuestro formulario solo para ver cómo podríamos interactuar con hilos e interfaces gráficas de usuario. Así que lo que voy a hacer, voy a editar el fxml de la ventana. Recuerden que pueden configurar la herramienta visual para trabajar interfaces en JavaFX, que es JavaFX SMBuilder. En este caso ya lo tengo instalado y configurado, así que clic derecho sobre la ventana, Open with SMBuilder. Ok, ahora voy a darle clic al panel principal, que es un Anchor Pane, y vamos a darle un tamaño, el tamaño por defecto que ya le pone
aquí en layout vamos a ponerle en breadth width, le vamos a poner 400 y en la altura también 400. Ok, para ya visualizar el tamaño del panel. Y vamos a agregar dos componentes para probar la ejecución de hilos. Vamos a utilizar un control, aquí en controls, vamos a utilizar una barra de progreso, un progress bar, este de aquí. Una barra de progreso que vamos a ir llenando utilizando un hilo, y también vamos a probar con este progress indicator, que es como otra forma de medir un progreso. Así que vamos a utilizar esos dos componentes y vamos a agregar un botón para iniciar una tarea. ¿Y cuál sería la tarea? Llenar esa barra de progreso. Eso es todo lo que va a hacer nuestro programa. En realidad no tiene mayor complejidad. Y vamos a agregarle aquí al texto iniciar. Y vamos a proceder a configurar esto. Vamos a guardar el fxml. Recuerden que cuando guardamos el fxml hay que abrirlo en Eclipse para que se actualice. Esta es la estructura del fxml. Ahora vamos a ir al controlador, y en el controlador vamos a hacer referencia a los componentes del UI, ¿verdad? En este caso, para trabajar con este Progress Indicator, el Progress Bar, perdón, la clase es Progress Bar, y para el Progress Indicator la clase es Progress Indicator. Entonces vamos a crear dos objetos en esta clase, que es el controlador Public Progress Bar, y le voy a poner el mismo nombre, nada más que la primera letra en minúscula, solo para indicar de que uno es la clase y el otro es el objeto. Y también para el Progress Indicator, y aquí sería Progress Indicator también. A ambos hay que ponerle el prefijo @fxml, porque lo vamos a enlazar con el fxml que acabamos de editar. Vamos a importar todas las clases que estamos utilizando con Shift Control O en Eclipse, y los importa automáticamente. Ahí están. Y ¿qué más? Como hemos creado estos dos elementos, vamos a enlazarlos. Voy a guardar aquí y vamos a volver a LSM Builder y vamos a seleccionar el Progress Bar. Luego en la sección de Code, en el FXID, vamos a seleccionar el objeto Progress Bar para enlazar este elemento del UI con este objeto de aquí. Ahora vamos con el siguiente, que es el Progress Bar Indicator. Lo vamos a enlazar con el Progress Bar Indicator del controlador. Listo. Ahora, para cuando le dé clic en iniciar, el objetivo sería llenar esos Progress Indicators, ¿verdad? Entonces vamos a crear un método que, como lo vamos a llamar desde el UI, lo vamos a marcar con @fxml, y vamos a poner public void iniciar. Y este es el que se va a encargar de llenar ambos elementos. ¿Y cómo se hace para llenar uno de estos elementos? Simple, vamos a acceder a ellos, vamos a probar con progressbar.setProgress, y le enviamos un double, que ese double es un valor entre 0 y 1, que 0 es completamente vacío y 1 es que está lleno, y 0.5 sería a la mitad, ¿verdad? El 50%. Y eso sería todo. Ahora en el botón iniciar vamos a ir a Code, vamos a deseleccionarlo y deseleccionarlo de nuevo para que aparezca aquí en On Action y podamos seleccionar el método iniciar. O sea que este botón va a ejecutar el método iniciar, que es el que creamos en el controlador, es este de aquí, y va a establecer el progreso, en 50% para la barra de progreso. Así que vamos a ejecutar esto y probemos esa parte. Le vamos a dar clic en iniciar. Estamos viendo de que no está funcionando, ¿verdad? Pero si no me equivoco, eso es porque no hemos actualizado el fxml. Recuerden que cada vez que hagamos un cambio aquí, necesitamos visualizar el fxml desde Eclipse para que actualice. Entonces ahí actualizó que en el onAction va a llamar al método iniciar. Así que ahora sí, vamos de nuevo, y al darle clic en iniciar, ahí establece el progress bar en 50%. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir llenando ese progress bar poco a poco. Vamos a utilizar siempre la clase thread. Vamos a irlo llenando poco a poco. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Esto lo voy a quitar.
y vamos a crear un nuevo hilo. Algo parecido a lo que hicimos en el ejercicio anterior, nada más que en vez de utilizar una nueva clase que se llama hilo y que esa clase vamos a heredar de la clase thread y redefinir el método run, lo que vamos a hacer es todo lo vamos a hacer aquí mismo para no crear otra clase, que esta técnica se suele utilizar bastante de esta forma. New thread, un objeto anónimo, y abro llaves inmediatamente, y aquí vamos a redefinir el método run. Aquí estamos sobreescribiendo y aquí voy a poner punto y coma porque abrí llaves inmediatamente aquí. Esto, lo que estamos haciendo prácticamente, esto sería como crear una nueva clase llamada hilo, que esa clase herede thread, y ahí mismo vamos a redefinir el método run. En vez de crear la clase, pues nos ahorramos todo eso y aquí lo hacemos directamente. Y lo que hacemos aquí, lo voy a poner entre paréntesis. Prácticamente aquí ya tengo el hilo y vamos a llamar al método start. Así que todo lo hacemos en un solo bloque. Aquí crea la instancia anónima, redefine el método run y del objeto resultante vamos a llamar al método start. Así que iniciaría el hilo. ¿Y qué es lo que haría el hilo? Vamos a ejecutar un ciclo for que vamos a declarar la variable i aquí, int i igual a 0. Y que i, bueno, vamos a i igual a 0 y i sea menor menor o igual que 1 le vamos a poner. Y vamos a ir incrementando el valor y va a ser igual a o más igual a 0.1. Y en este caso lo tengo así, no pongo i más porque no voy a incrementar de 1 en 1, sino que vamos a ir incrementando de 0.1 en 0.1, porque recuerden que la barra de progreso es un valor que tengo que poner entre 0 y 1. Así que, o lo puedo poner de 0 a 100 y hago la división, ¿verdad? Podría ser. Ahora vamos a acceder a progressbar.setProgress y le vamos a poner aquí i. Y eso es todo. Claro, si yo ejecuto esto y lo que va a pasar es lo siguiente. Al momento de dar clic en iniciar se va a ejecutar este método, ¿verdad? Va a crear el nuevo hilo de forma asíncrona, pero lo que va a hacer es que va a ejecutar este ciclo for. ¿Y esto cuánto va a tardar? Rápido, ¿verdad? Rápido, así que rápidamente va a llenar el progress bar y no vamos a ver cómo va ocurriendo. Así que si le damos clic en iniciar, ok, hay un pequeño error y es porque en el ciclo for estamos incrementando con un double y es un entero, así que nunca va a sumar bien. Así que vamos a ponerle aquí double. Ahora sí, vamos a volver a probar y clic en iniciar y se completó, pero quisiera que lo hubiéramos pausado, que la tarea se vea pausada, que no lo llene directamente. Así que por cada iteración lo que podríamos hacer es poner una pausa de unos 3 segundos para que vaya incrementando de 3 segundos en 3 segundos. Así que podríamos poner aquí thread.sleep 3000. Y aquí esto es una pausa de 3 segundos, ¿verdad? ¿Recuerdan del ejemplo anterior? Y lo que tendríamos que hacer es que este thread sleep hay que ponerlo dentro de un try and catch porque hay que gestionar la excepción. Así que lo vamos a poner surround with try catch. Y ahí está. Aunque se puede ver un poco engorroso ese try catch ahí, pero no queda de otra. Bueno, podrían hacer otras opciones para simplificar un poco este código, pero este bloque que tengo aquí, try catch, prácticamente es la pausa. Ahora vamos a probar. Clic en iniciar. Y vemos cómo va avanzando poco a poco, cada 3 segundos, lo cual es bastante tardado, pero algún día va a terminar, ¿verdad? Pero ese es el objetivo. Ahí estamos simulando una tarea asíncrona que
Al mismo tiempo se está ejecutando el incremento de la barra de progreso, pero también podría ser la de este indicador, que es el Progress Indicator. En el caso de hilos en JavaFX, si no hubiera utilizado este hilo, ¿qué pasa si no lo hubiéramos utilizado y directamente hubiéramos puesto el for? Tal y como lo tenemos aquí, voy a comentar todo de hecho. Y solo voy a poner el ciclo for. De esta forma. Veamos, vamos a ejecutar para ver qué pasa. Le vamos a dar clic en iniciar. ¿Y qué pasa? El programa se traba. Esto es porque en el caso de las interfaces gráficas de usuario en JavaFX, igual en otras tecnologías de Java, hay un hilo especial para todas las interfaces gráficas de usuario. Y ese hilo entra en conflicto con cualquier otra tarea que tarda mucho. Por lo tanto, esas tareas que tardan mucho bloquean la interfaz gráfica de usuario y no podría utilizar la interfaz gráfica de usuario hasta que esa tarea termine. Es decir, aquí terminó y ahora sí puedo utilizar la interfaz gráfica de usuario. Se está bloqueando, pero no puedo hacer eso porque digamos que veamos el siguiente caso. Quizá no aplica mucho en Java, pero digamos en desarrollo web. Si nosotros estuviéramos ejecutando o escribiendo un post en Facebook y le damos clic en enviar post, ese post se va a ir a insertar en la base de datos de Facebook y nos va a dar una respuesta, ¿verdad? Pero si no fuera con un hilo asíncrono, toda la página de Facebook se me bloquearía hasta que termine la tarea en el servidor y nos responda. Y eso no puede ser así, ¿verdad? Nosotros podríamos ejecutar cualquier otro tipo de instrucción mientras la otra también se ejecuta. Así que lo que hay que hacer es poner esas instrucciones dentro de un hilo para que se pueda ejecutar y no bloquee la interfaz gráfica de usuario. ¿Ok? En el caso de JavaFX hay una alternativa para que en vez de utilizar el thread de esta forma, hay una clase especial para tareas muy largas en JavaFX y que no existan ciertos conflictos que pueden existir utilizando thread, y es utilizando una clase que se llama task. Esa clase task al final funciona de manera similar a thread. Hay que crear una instancia que en vez de crear una instancia de thread hay que crear una instancia de task, que en español es tarea. Y hay que redefinir un método que se llama call, que viene siendo como el sustituto del método run. Y al final, pues la estructura de la tarea como tal viene siendo casi la misma. Así que vamos a hacer ese pequeño cambio, que en vez de utilizar thread vamos a optar por utilizar la clase task. Así que veamos, voy a comentar esto de aquí. Y vamos a crear new task y vamos a ponerle task tarea igual a new task, y vamos a importar la clase task con Shift Control O. Tiene que ser del paquete JavaFX Concurrent Task. Ahí está. Y hay que ponerle al task, hay que ponerle un raw type. Recuerden que los raw type los hemos utilizado anteriormente para indicar el tipo de dato que se almacena en una colección o que gestiona una colección. No solo en esas clases se utilizan. Los raw types se utilizan en un montón de clases más, y no solo se utilizan para colecciones, sino que se pueden utilizar para indicar tipos dinámicos, que en este caso el raw type que vamos a indicar acá es el tipo de valor de retorno que puede tener esa tarea. En este caso no vamos a profundizar mucho en ese tema, así que le vamos a poner que el tipo de dato de retorno es void. Y en el caso de task es una clase abstracta, no se puede instanciar, así que para ello hay que abrir llaves y sobreescribir el método abstracto aquí mismo para evitar ese error. Así que sería de una forma similar a lo que hicimos con thread, que abrimos llaves aquí e inmediatamente sobreescribimos el método run, que en el caso de run no es obligatorio sobreescribirlo, pero en el caso de call, que es el método abstracto de task, ahí sí tenemos que sobreescribirlo obligatoriamente porque es abstracto. De hecho ahí dice, tengo que implementar los métodos abstractos de task, y vamos a sobreescribirlos, perdón. Agregar métodos no han sido implementados aquí, y ahí lo sobrescribe y listo.
Aquí dentro del método call iría la lógica de mi tarea, que sería este ciclo for que tengo aquí. Lo voy a poner acá. Listo, y voy a descomentar. Listo, ahora ya tengo la tarea, ya tengo el task. Y de igual forma, aunque yo utilice el task, siempre voy a necesitar de un objeto del tipo thread. Siempre voy a necesitar un new thread. Nada más que ahí le voy a enviar la tarea, el task. Y ahora voy a llamar siempre al método start para que inicie. Nada más que esto lo voy a poner entre paréntesis para que se entienda que tengo que crear la instancia primero, para que no se confundan, y luego llamar al método start. Ahí está. Ahora veamos. Algo que también voy a hacer aquí es que a ambos, tanto al progress bar como al progress indicator, le voy a poner el progreso. A ambos, indicator. Progress bar y progress indicator, establezco progreso. En el mismo hilo, ambos en el mismo hilo. Veamos. Iniciar. Y ahí está. Claro, le hubiera puesto un valor menos de 3 segundos para que no tarde tanto, pero ahí está la lógica. Y el task está funcionando sin ningún problema. Pero ¿para qué utilizar task? Task se utiliza para cuando queramos hacer hilos que van a tardar bastante, que son tareas prolongadas y complejas. Para eso se utiliza task. Porque si utilizo solamente thread, pueden haber bloqueos de la interfaz o pueden haber problemas con un montón de detalles de tareas asíncronas al momento de intentar acceder a recursos compartidos y un montón de cosas más. Así que lo recomendable para trabajar con tareas prolongadas o hilos prolongados en JavaFX es utilizar la clase task en combinación siempre de thread. Ok, ahora cerramos esto y listo. Y prácticamente eso es con respecto al tema de hilos. Solo quisiera que hiciéramos una última prueba y vamos a ejecutar nuestro programa. Vamos a darle clic en iniciar y comienza la ejecución del hilo, ¿verdad? Siempre que ejecuto un programa aparece este como indicador aquí para si nosotros queremos detener el programa, ¿verdad? Cuando yo cierro una ventana en JavaFX, en teoría debería terminar la aplicación. Pero ¿qué pasa? No termina. Ahí sigue ejecutándose. Sigue ejecutándose porque está este indicador en color rojo. Y tendría que forzar la ejecución, la destrucción, perdón, que ya no sigue ejecutándose. ¿Por qué pasa eso? Debería de terminar la aplicación por completo si yo cierro la ventana. Pero eso es porque levanta el task o el hilo. Y aunque yo cierre la ventana y cierre el programa, prácticamente va a continuar ejecutándose la tarea en segundo plano. Entonces, lo que nos gustaría que cómo funcionara esto es que si yo cierro la ventana, también termine el task y ya no se ejecute. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Lo que vamos a hacer es que ya no vamos a crear el objeto anónimo tal y como lo teníamos aquí, sino que vamos a asignarle un nombre. Vamos a ponerle thread hilo igual a new thread. Y de el hilo vamos a llamar a un método que se llama setDaemon. Le vamos a poner true. setDaemon, un daemon o demonio en la jerga de informática o programación, se trata de un proceso que se ejecuta en segundo plano. Así como los servicios de Windows, por ejemplo, que se ejecutan en segundo plano. Entonces le estamos diciendo que este es un proceso que se ejecuta en segundo plano y prácticamente cuando se cierre la ventana tendría que matar el hilo, tendría que terminarlo. Ok, ahora sí podríamos llamar hilo.start para evitar ese pequeño problemita. Listo, ejecutemos, demos clic en iniciar y ahora está ejecutándose el hilo. Veamos que haga la primera iteración, ahí está. Ahora cierro aquí y se cerró la ventana, pero terminó la aplicación, ya no está corriendo. Así
que ya estaría listo nuestro ejemplo de utilizar hilos con JavaFX. Con respecto a este tema de hilos, no es todo. Hay un montón de cosas más para trabajar con atributos o con objetos que van a ser leídos al mismo tiempo por múltiples hilos y cómo sincronizarlos y un montón de cosas más. Pero el objetivo de este video es básicamente entender el concepto básico de hilos, cuando es una tarea o cuando es una ejecución síncrona y cuando es asíncrono, para que puedan utilizarlo en sus proyectos. Y sí les recomendaría que investigaran un poquito más sobre el tema, que se especialicen un poco más en este tema de múltiples hilos o multihilos. Y, ¿por qué no?, indagar un poco más en multiprocesamiento. En el próximo video vamos a comenzar el tema de sockets, que vamos a combinar ese concepto de sockets con los conceptos de hilos que prácticamente van de la par. Porque el tema de sockets es para comunicación entre aplicaciones a través de la red, y cuando se transfiere información a través de la red son tareas que suelen tardar tiempo o que no tienen que ser síncronas, porque se transmite la información y mientras se transmite la información yo quiero seguir utilizando mi aplicación, entonces tendría que ser un proceso por aparte. Debería ser algo asíncrono que se esté ejecutando y que no me bloquee la interfaz, que no me bloquee mi programa. Listo, por esta ocasión nos quedamos hasta aquí y nos vemos hasta la próxima.